esa forma es un poco más rápido, pero tampoco tanto, porque igual entre clase y clase necesitan tener un pequeño descanso, uno necesita moverse un poquito, pararse. Pero bueno, yo siempre les doy por lo menos 5 minutos adicionales para que vayan ingresando, así que ahí digamos, les queda un poquito más de espacio. Hola, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están hoy día después de una exquisita clase de anatomía? Bueno, no lo digo en forma irónica por si acaso, sino que es un tema que diferente. Y además para ustedes es muy absorbente porque química, al menos todos han tenido química, es un concepto más conocido. En cambio, anatomía hay una gran parte que es bastante nueva, entonces le deben dedicar tiempo y además requiere bastante tiempo de lectura. A ver, ¿quién me dijo que se quería preparar un cafecito? Yo creo que alcanzan, nos quedan 2 minutitos para comenzar la clase. 2 minutos, si es veloz, se lo puede hacer. Christopher, ¿usted quería hacerse? No, se alcanza a prepararse el café. Bueno, como le estaba comentando, hay algunas asignaturas, particularmente las asignaturas que están más asociadas con la parte más biológica, requieren de bastante tiempo porque ustedes deben leer mucho. Y eso, a diferencia de otras, como puede ser matemática, física, química, que también deben estudiar, que también le deben dedicar tiempo, obviamente, pero el tiempo presencial directo se puede manejar de mejor forma, porque si ustedes logran entender relativamente toda la materia que se está revisando y ustedes aplican, hacen algunos ejercicios distintos, pueden perfectamente desarrollar bastante bien una evaluación, por ejemplo. Pero cuando tienen que leer mucho, si tienen que leer 1 o 2 capítulos, necesitan el tiempo para leerlo. No hay alternativa. Necesitan ese tiempo. No lo pueden reducir como en un ejercicio. Así que bueno, ahí tienen una tarea que no es fácil, que es organizar su tiempo, organizar su espacio de estudio y, bueno, optimizarlo, porque no sé si habrá alguna receta. Cada uno va encontrando la mejor forma de estudiar, la mejor forma de aprovechar esos espacios, de concentrarse mejor. Algunas personas prefieren estudiar solas, otras con alguna compañía, con quien puedan discutir algunos temas. Es bien variado, pero en general la discusión frente a los temas creo que a la gran mayoría les aporta, les ayuda. A ver, estamos justos en la hora, entonces esperando que se encuentren muy bien, vamos a comenzar hoy día la clase tal como ayer les mencionaba. Vamos a hacer una revisión general de varios tópicos que son necesarios para que vamos avanzando de mejor forma en lo que viene, ¿ya? Recuerden que yo les voy a pasar todo lo que involucra para la prueba número 1, lo que no implica que en pruebas posteriores con el profesor Javier no vayan a ocupar o no se vayan a incorporar elementos que se vean en la primera parte. Ya recuerden que todas las pruebas son acumulativas, por lo tanto van incorporando contenidos o materias que hemos revisado anteriormente. ¿Ya? Bueno, voy a compartir porque en esto es muy bueno compartir siempre. Entonces vamos a compartir.
Ya, ¿Fue? ahí, sí, dígame. Disculpe, creo que usted había mencionado ayer que había que recordarle que tenía que grabar la clase porque a veces no se acordaba. Muchas gracias, exactamente, porque ni siquiera lo había pensado. Gracias, gracias. Voy De a nada. comenzar a grabar en este preciso momento. Bien, entonces, dándole el vamos a la clase, a nuestra primera clase del semestre, voy a partir con una frase. Normalmente me gusta eh, incorporar alguna frase reflexiva para comenzar y darle un tono un poco distinto a cada una de las clases. Bueno, este dice lo siguiente: no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Claramente la reflexión es personal, ¿ya? No obstante, ¿qué les puedo mencionar al respecto? Las personas somos tan arrogantes muchas veces como seres humanos que estamos siempre preocupados de figurar, de que alguien nos vea, de que alguien nos diga que somos buenos, que hacemos las cosas bien, que somos lindos o lindas, etcétera. ¿Ya? Y a veces, en realidad, si uno lo piensa bien, lo que tenemos que preocuparnos es de simplemente hacer cosas, de tratar de darle una mejor vida a quienes nos rodean, una vida más tranquila para todos, y eso se nota y eso se aprecia. Así que bueno, partiendo con esa pequeña reflexión, vamos entonces ahora a lo que nos convoca el día de hoy. Profesora, Dígame. hola, hay una compañera y dice que la deje entrar a la sala, por favor. No le puedo creer. A ver, participantes, voy a mirar. ¿Quién será? No tengo en este momento a nadie en la sala de espera. Sofía Lermanda se llama. Sofía. A ver. La hermana ya está en la sala. Sí. Ay, gracias. Sí. Bien, entonces vamos a la clase introductoria. Como les decía inicialmente, va a ser una clase donde veamos varios tópicos en forma más o menos rápida, ¿ya? Pero nos vamos a ir deteniendo en la medida que ustedes vayan teniendo más dudas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a revisar acá? Unidades de medida, modelo atómico, clasificación de los elementos, enlaces, ¿ya? La verdad es que es una buena cantidad de temas los que vamos a ir revisando, así que importante, si ustedes van teniendo dudas, me van indicando y nos vamos deteniendo un poquitito más en algún tema en particular que les pueda generar dudas. Vamos. Siguiente, ya. Entonces, la ciencia y el método científico. Bueno, el método científico, me imagino que eso también lo han revisado más en la parte biológica, donde se le da más énfasis. Es un proceso que es dinámico, que tiene flexibilidad y que nos permite explicar y predecir fenómenos reales. Es una forma de trabajo, ¿ya? Que se aplica y que es ordenada y que normalmente uno siempre la está aplicando para resolver problemas rutinarios, problemas domésticos, ¿ya? Pero lo que pasa es que no se da cuenta que está aplicando el método científico porque uno no necesariamente tiene conciencia de aquello, ¿ya? Pero lo está haciendo de todas maneras. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta efectivamente de eso? Porque consiste de 4 partes fundamentales. No sé si alguien las recuerda. ¿Cuáles son las 4 partes del método científico? Observación, ¿Ya? hipótesis, experimentación y conclusión. Exactamente. Observación, hipótesis, experimentación y modelo conceptual o teoría o conclusión. Ya le podemos dar varios nombres porque va a depender de la envergadura del problema que nosotros estemos analizando. Ya, entonces esto siempre nosotros lo estamos aplicando, pero como les decía, normalmente no tenemos conciencia de ello para cosas domésticas. Por ejemplo, no sé, está
la loza sucia, ¿ya? Es lo que podemos observar, pensando en algo absolutamente doméstico. Está la loza sucia. Al respecto podemos tener varias hipótesis, ¿ya? Que quien debía lavarla no lo hizo, alguien se levantó en la noche y comió y dejó todo sucio, etc. ¿Cómo experimentamos? ¿Ya? Experimentamos preguntando qué es lo que pasó, por qué esta persona no lo hizo, etc. Y el modelo conceptual, teoría o conclusión es el resultado que vamos a obtener después de haber experimentado con las distintas hipótesis. Ahora, si como resultado la conclusión no es favorable o no nos gusta o no nos convence, nos podemos devolver y hacer una segunda experimentación o tercera, o es más, devolvernos más arriba y generar una segunda hipótesis o tercera o cuarta, ¿ya? Entonces, en función de eso, cada uno de los fenómenos que podemos estudiar en cualquier área, si se hacen de manera ordenada, con una observación, una hipótesis, una experimentación y una conclusión o modelo o teoría, vamos a poder resolver de manera bastante eficiente y ordenada un fenómeno en particular que nos esté preocupando. Bueno, eso solamente para indicarles la forma en general en la que opera cualquier estudio. ¿Ya? Ahora, nos vamos entonces a lo que es la clasificación de la materia. ¿Por qué la materia será importante? Porque siempre, yo creo que lo han visto en muchas ocasiones durante todo su proceso previo de estudio, la materia, las sustancias, las mezclas. ¿Por qué creen ustedes que es tan relevante la materia en sí? Porque siempre se habla de la materia, como que algo fuera tan común, pero nadie anda hablando de la materia, ¿ya? En términos coloquiales, ¿quién habla de la materia? Ustedes con sus amigos se conversan, se juntan y hablan de la materia en algún momento, por ejemplo. No. Nadie, ¿cierto? Nadie se pone a hablar de la materia, a pesar de que sí estamos hablando de muchas cosas materiales, pero nadie habla de la materia como tal. Entonces, si nadie habla de la materia, ¿por qué le damos tanta importancia? Porque es todo lo que nos rodea. Exactamente, porque es todo lo que nos rodea. Por lo tanto, si todo lo que nos rodea es lo que nos permite vivir, movernos, ser personas, alimentarnos, etcétera, desplazarnos, es un motivo tremendamente importante para que le dediquemos unos minutos. Entonces, la materia es todo lo que nos rodea, tal como nos dijo su compañero. Esta se puede dividir en sustancias puras, en mezclas. Las sustancias puras son de un solo componente, pero este componente no implica que sea de un solo tipo de átomos, ¿ya? Puede ser de más de un tipo. Por ejemplo, pueden ser simples o compuestas. Cuando estamos hablando de simples, por ejemplo, estamos hablando del carbono, ¿ya? El carbono, que son solamente átomos de carbono, 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 carbono. Y estamos hablando de algo compuesto cuando estamos hablando, por ejemplo, del azúcar. Ya, el azúcar común es la sacarosa. La sacarosa se compone por estructuras que se llaman dímeros, y cada dímero tiene dos estructuras base, que son un monómero de glucosa y un monómero de fructosa. Cada uno de ellos se compone de carbono, hidrógeno y oxígeno ordenados de alguna forma en particular y unidos a través de un enlace químico. A pesar de que el azúcar la podemos ir dividiendo en un dímero, en monómero, en fructosa, en glucosa y en distintos grupos funcionales que éste posea, estamos hablando de una sustancia pura. ¿Por qué? Porque esa misma sustancia se repite muchísimas veces y solamente esa sustancia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mezcla,
cuando tenemos dos o más componentes. Por ejemplo, si la sacarosa, en vez de estar unido a través de un enlace, la glucosa con la fructosa, tuviésemos glucosa por un lado y fructosa por otro lado, yo los revuelvo, ¿estamos hablando de una mezcla o de un compuesto? Les pregunto. Una mezcla. Una mezcla. Es una mezcla, ¿cierto? ¿Qué necesita para que esa fructosa y esa glucosa se transformen en una sustancia pura? Se transformen en sacarosa. Que se unan, que enlace. ¿Un enlace? Efectivamente, que exista un enlace químico. Ya no puede ser con que estén juntas, porque al estar juntas puede haber alguna interacción, pero no hay una unión que los mantenga en forma permanente unida. ¿Ya? Entonces, la mezcla, en el fondo, yo puedo tener distintas sustancias puras que las junto, las revuelvo y puedo tener una mezcla. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la anterior? Es que la mezcla no tiene proporción, no tiene un orden específico, ¿ya? En cambio, las sustancias puras no pueden estar ordenadas al azar. Tienen siempre un orden definido, tienen una proporción definida y además tienen un enlace químico. Las mezclas solamente tienen interacciones entre sustancias, pero no tienen enlaces químicos. Ya. Entonces, de las mezclas, tenemos mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿ya? Las homogéneas es donde nosotros no podemos distinguir cada una de las partículas o de las sustancias que los componen. En cambio, las heterogéneas yo puedo tal vez no identificar las sustancias, pero sí puedo distinguir fases diferentes. Entonces, en esas fases puedo tener un líquido con un sólido, un líquido con un gas. Por ejemplo, tengo una bebida gaseosa. Cada vez que ustedes abren una botellita, por ejemplo, y salen las burbujas de gas, ahí yo puedo distinguir perfectamente que hay una mezcla heterogénea porque hay un gas que está separadamente del líquido, aunque esté ocluido en el líquido, esté entre medio, pero hay burbujas grandes, hay burbujas pequeñas, entonces no hay una homogeneidad en cantidad, en proporción, en tamaño, etc. Bueno, ahí teníamos el ejemplo, por ejemplo, de arena más agua en la heterogénea, de sal más agua en una fase, siempre y cuando esté completamente disuelta. Si tengo sal sólida en el agua, va a ser heterogénea. ¿Cuándo va a ser homogénea? Cuando esté absolutamente disuelta. En las sustancias simples, acá podemos tener cualquiera de los elementos que conocemos, y cuando son compuestas, tal como lo dice su nombre, se componen de distintos elementos. Fíjense que aquí está el oxígeno, hay dos átomos, pero es del mismo elemento, por lo tanto sigue siendo simple. El compuesto necesariamente involucra átomos diferentes. Ya, de aquí nos damos un pequeño salto a las unidades básicas de medida. ¿Por qué serán tan importantes las unidades básicas de medida? Ya. Cuéntenme, ¿qué importancia le dan a las mediciones? Debemos tratar de justificar cada una de las cosas que vamos estudiando. O sea, por una parte está la curiosidad innata en las personas de querer conocer cosas, de querer saber, ¿ya? Pero por otra parte, también en una asignatura, el conocer también está orientado a una aplicación y una importancia particular de acuerdo a lo que ustedes están estudiando, que es odontología. ¿Por qué las unidades de medida serán tan importantes? Nos hace una referencia. Exactamente, es una referencia. ¿Qué más? Nos ayudan a medir o tener como proporción de las cosas. Exactamente, nos ayudan a proporcionar, a dimensionar, a comparar. ¿Qué más? ¿Alguien más iba a decir otra cosa? ¿Nos permiten cuantificar algún fenómeno? Nos permiten cuantificar, exactamente. Ya todas las opiniones son todas adecuadas, importantes,
atingentes, ¿ya? Entonces nos sirve para comparar, nos sirve para cuantificar. Y otra cosa que no mencionaron, pero estoy segura que la saben, dígame. También en el caso de, por ejemplo, la experimentación, y bueno, también se puede aplicar la vida cotidiana en la cocina, sirven para recrear un experimento o un suceso. Exactamente, justo, era exactamente, gracias por el aporte, era justo, le iba a mencionar eso, que era lo que no habían mencionado sus compañeros antes, ¿ya? Se puede reproducir, se puede recrear un sistema. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si ustedes preparan algo aquí o lo preparan en la China y queremos obtener el mismo resultado, necesitamos ocupar las mismas dimensiones, las mismas referencias para que este sistema sea reproducible. Si preparamos una solución aquí, debe ser la misma y debemos tener la confianza de que la que preparen en Francia, en Estados Unidos o en Argentina sea exactamente la misma, porque tenemos las mismas referencias para medir un volumen o para medir una masa o para medir una distancia, ¿ya? Entonces, hay muchas unidades o muchas fracciones, ¿ya? Pero las que corresponden al sistema internacional son las que aparecen aquí. Masa es el kilogramo, longitud metro, tiempo segundo, temperatura kilogramo, volumen metro cúbico y cantidad de sustancia es mol. Ahora, cuando estamos trabajando a nivel de laboratorio, normalmente las cantidades, las dimensiones que ocupamos son fracciones o son subdivisiones, porque si estamos trabajando en el laboratorio con cantidades pequeñitas, no estamos trabajando con kilogramos, normalmente se trabaja con gramos o miligramos. Si estamos trabajando con temperatura, nuestro país no ocupa el Kelvin como unidad frecuente de temperatura, sino que lo hacemos en grados Celsius, ¿ya? Volumen, si estamos trabajando también en cantidades pequeñas, lo más usual son los centímetros cúbicos o los mililitros, que son equivalentes, ¿ya? Bueno, en cantidad de sustancia, el mol es la que más se utiliza. En tiempo también es relativo. Si son tiempos grandes, no vamos a estar ocupando segundos. Si estamos hablando de 28 horas, no estamos pensando en la cantidad de segundos que involucra esto, porque es un número muy grande. 28 horas, estamos hablando de 100.800 segundos. Entonces, es mucho más cómodo hablar de 28 que de 100.800. ¿Ya? Entonces, las unidades que vamos utilizando también son relativas de acuerdo al área de trabajo y a la cantidad con la que se trabaja. Ahora, hay prefijos también que se ocupan bastante y que cada vez se van utilizando más en la medida que vamos abarcando cantidades más grandes o cantidades más pequeñas. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, el deci, el deca, el hecto, el kilo. ¿Ya? El kilo es una unidad que nosotros utilizamos muchísimo en lo doméstico, pero el kilo es un prefijo, no es una cantidad, pero nosotros la tenemos muy asociada a la masa, ¿ya? Porque hablamos de 1 kilo de pan, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de papas, pero no le ponemos el apellido, pero se entiende y todos asumen que estamos hablando de masa. Sin embargo, kilo es solo un prefijo, es decir, yo puedo hablar de kilosegundos, o de kilómetros, o de kilomoles, o de kilogramos, ¿ya? Puedo anteponer ese prefijo a cualquier dimensión de medida, ¿ya? Pero en forma coloquial nosotros hablamos de kilo y entendemos que estamos hablando de masa, pero sepan, por si alguien no lo sabía, que es solamente un prefijo, que lo puedo anteponer a cualquier otra medición. Bueno, en la parte más informática, estos prefijos les suenan bastante: kilo, los mega, los giga, los tera, ¿ya? Y probablemente estas unidades ustedes también las asocian a informática, a byte, ¿ya? Los megabytes, los gigabytes, pero la unidad de medida son los bytes.
El tera me está diciendo la cantidad de bytes que tengo, ¿ya? ¿Cuántos? Son 10 elevado a 12 bytes, si estamos hablando de terabytes, de gigabytes o de megabytes. Cuando en algún momento, muchos años atrás, yo estudié esto como estudiante y revisé parte de estos prefijos, los gigas y los teras eran como algo donde, no sé, prácticamente tú no lo veías aplicado, ya porque eran cantidades demasiado grandes. En cambio ahora ya son bastante comunes justamente porque se van abarcando cantidades o distancias o espacios bastante más importantes, ¿ya? Lo mismo que con las cantidades pequeñas. Mili, micro, nano, pico, femto, ato, y hay otras más grandes y más chicas, ¿ya? Hay unidades que definen hasta 10 elevado a 24 y 10 elevado a menos 24 es lo más pequeñito, ¿ya? Que son la yota, 10 elevado a 24, y yocto, 10 elevado a menos 24, ¿ya? Ahora, esas unidades extremas van teniendo importancia siempre en cantidades muy, muy, muy pequeñitas o en dimensiones muy, muy grandes. Ahora, para entender esto, bueno, esto también tiene una simbología asociada y vamos a hacer un pequeño ejercicio para ir aplicando inmediatamente, ¿ya? Este ejercicio dice, el colesterol en la sangre se mide en miligramos partido por decilitro. No sé si alguien sabía en qué unidades se medía, ¿ya? Uno tiende a contraer un poco el vocabulario y cuando hablan de colesterol, si ustedes han hecho un examen o han revisado un examen de colesterol, por ejemplo, dicen, ya, un colesterol que no sea mayor a 200 está dentro de lo saludable, ¿ya? Más de 200 hay que empezar a preocuparse. Pero siempre se habla de la cifra. No, ¿cuánto tienes de colesterol? 220, o 180, o 190. ¿Pero 180 qué? Nunca le damos el apellido. Las unidades son miligramos partidos por decilitros, ¿ya? O sea, la unidad base son los gramos y los litros. Y el deci y el mili son los prefijos que me están dimensionando la fracción o la parte de la unidad de medida, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de miligramos, entonces estamos hablando de 10 elevado a menos 3 gramos, ¿ya? Y si estamos hablando de decilitro, estamos hablando de 10 elevado a menos 1 litro, ¿ya? Entonces, en el fondo, el prefijo lo reemplazamos por la potencia, ¿ya? El mili lo reemplazamos por 10 elevado a menos 3 y el deci lo reemplazamos por 10 elevado a menos 1. Entonces, les dejo unos minutitos para que ustedes trabajen. Voy a pausar la grabación aquí y ustedes hacen el ejercicio y lo revisan, ¿ya? Les doy un par de minutitos para que lo hagan. Y cuando vayan teniendo un resultado, me lo indican por voz o por chat, como deseen. Bueno, espero que no tengan problemas, ¿ya? ¿Cuál es la idea del ejercicio? Es que un hombre adulto tiene un resultado de 240 miligramos por decilitros de colesterol
Y suponiendo que esta persona tiene 6 litros de sangre en su cuerpo, ¿cuántos gramos de colesterol total tiene ese hombre en su sangre? ¿Ya? Entonces, pasando de miligramos por decilitro, yo quiero a gramos totales en los 6 litros de colesterol. En este caso, se recomienda la regla del factor unitario, ¿ya? Que no sé si ustedes lo conocen con ese nombre, pero en el fondo es ir multiplicando por equivalencias para ir transformando las unidades. Supongo que lo están trabajando. Están muy silenciosos. Bueno, cuando alguien tenga un resultado, como les digo, me avisan. Profe, yo aún no entiendo cómo se resuelve. No entiende, ya. Estaba esperando entonces que alguien tuviese la valentía para decirme, no entiendo, no sé qué hay que hacer. Ya. Yo hice un intento, pero no estoy seguro de A de qué ver, tal está. ¿cuánto le dio a usted? Con su intento. 0.144. Mm, Pero creo que Mire. estoy re lejos de la realidad. No, no está tan lejos de la realidad. El valor anda muy cercano, pero yo creo que hay una potencia por ahí que le está fallando. ¿Ya? Yo creo que es eso, pero anda bastante cercano. O sea, los números calzan, pero no la coma. ¿Ya? Ya, voy a salir de la imagen aquí para poder escribir mejor y vamos a resolver. Entonces, aquí. 0,4, ya, andamos ya. Pero lo importante es que lo comiencen a hacer. Entonces, voy a escribir aquí. Ahí se alcanza a ver bien, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Entonces, a ver, yo les voy a mostrar con el factor unitario cuando estamos haciendo conversión de unidades. Ahí voy a reanudar la grabación. Ya, cuando estamos haciendo conversión de unidades, lo más recomendable para evitar errores en la transformación es la aplicación del factor unitario. ¿Qué nos implica esto? Que se va multiplicando por fracciones que son equivalentes a 1. Por lo tanto, modifican la unidad, pero no alteran la dimensión de lo que estoy determinando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo inicialmente? Tengo 240 miligramos partido por decilitros, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito es transformar los miligramos a gramos y los decilitros a litros, ¿ya? Entonces, yo, si tengo un valor y lo multiplico por 1, no se altera el valor, ¿cierto? Si tengo, por ejemplo, 5 por 1, ¿qué valor me va a dar? Parece muy obvio, pero le va a dar 5, ¿cierto? Si multiplica zapato por 1, ¿cuánto le da? Zapato, ¿ya? Entonces, lo importante de esta reglita, ¿por qué se llama el factor unitario? Porque en el fondo yo voy a multiplicar por algo que es equivalente a 1. Por lo tanto, yo puedo hacer una transformación de la unidad, pero no voy a transformar en esencia el valor de lo que yo estoy calculando, ¿ya? Vicente López, ahí le dio, ahí anda más, fíjense que andan todos los, Martín también, les dan los valores cercanos, 144, 1,44, hay ahí
algo que está fallando en la potencia, ¿ya? Pero andan bastante cercanos. Entonces, ¿cuál es la equivalencia por la que yo voy a multiplicar acá? Yo quiero transformar los miligramos a gramos. Entonces, lo voy a multiplicar por la equivalencia entre gramo y miligramo. ¿Qué sabemos? Que un gramo, voy a ponerlo por aquí primero, un gramo o un miligramo es igual a 10 elevado a menos 3 gramos, ¿ya? Eso es igual, un miligramo es 10 elevado a menos 3 gramos. Recuerden que el mili se reemplaza por 10 elevado a menos 3, que representa la potencia. Por lo tanto, si yo un miligramo lo divido por 10 elevado a menos 3 gramos, va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque ambas cosas son iguales. Y si yo divido dos cosas iguales, el valor siempre va a ser 1. Si yo divido 10 elevado a menos 3 gramos en un miligramo, el valor siempre va a ser 1, ¿ya? Porque ambas cosas son iguales. Por lo tanto, acá yo voy a multiplicar esta equivalencia aquí arriba. ¿Pero por qué la voy a multiplicar? Por 10 elevado a menos 3 gramos dividido por un miligramo. Entonces, de esta forma, insertar, voy a ponerle una línea, el miligramo yo lo puedo eliminar, voy a dejarlo un poquitito más ancho, ¿ya? Ese miligramo lo puedo eliminar con este otro miligramo, ¿ya? Ahora, ¿cuál otra equivalencia me sirve? Entonces aquí aparece el gramo que yo necesito y elimino el miligramo. Ahora yo necesito eliminar el decilitro. ¿Cuál equivalencia tengo para el decilitro? Que un decilitro es igual a 10 elevado a menos 1 litro, ¿ya? Y eso porque deci es equivalente a 10 elevado a menos 1, ¿ya? Lo mismo que mili es igual a 10 elevado a menos 3, ¿ya? Como esto es equivalente, si yo divido esta primera parte por esta otra, va a ser 1. O al revés, si divido esto por esto, también va a ser 1. Por lo tanto, al multiplicar esta igualdad en mi cálculo, no va a alterar en esencia el valor que estoy midiendo, ya solamente va a transformar una unidad en otra. Entonces aquí vamos a multiplicar por la segunda equivalencia ahora para eliminar el decilitro. Entonces vamos a multiplicar por 1 decilitro dividido por 10 elevado a menos 1 litro. Entonces aquí pegar y pegar. Entonces aquí vamos a eliminar el decilitro con el de acá. Y nos aparece gramos y litros, que es en el fondo lo que estamos esperando. O sea, lo que estamos buscando para poder expresar. Y esto nos da entonces igual a, vamos a sacar el cálculo, 240 por 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 1. Y eso nos da un valor de 2,4 gramos partido en litro, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cuántos son los gramos de colesterol total?
¿ya? Y el colesterol total implica en los 6 litros. Por lo tanto, ese valor lo voy a multiplicar por 6 litros y me va a dar 14,4 gramos. Y este es finalmente nuestro resultado. Ya hay varios que llegaron al valor, así que súper bien. Lo pueden haber hecho de otra forma, no importa de qué forma, lo importante es que hayan llegado al resultado y que la secuencia haya sido lógica, no haya sido casual, ¿ya? Si tiene una matemática lógica, está bien de la forma que ustedes lo hayan hecho. Lo importante es que lo puedan entender y lo puedan resolver, ¿ya? Ahora, sí, yo les sugiero que el factor unitario lo puedan ocupar porque en general genera menos errores, sobre todo cuando tenemos unidades, por ejemplo, si fueran segundos al cuadrado o segundos al cubo, ¿ya? Cuando son unidades con potencias, ahí se puede generar más conflictos si lo hacemos con regla de 3, ¿ya? Pero de otra forma, llegando al resultado con un análisis adecuado, está súper bien, ya no hay problema. Ya, parece que varios lo pudieron hacer y los que no llegaron al resultado o que anduvieron cercanos, revísenlo y probablemente hay alguna potencia que ustedes no han considerado y ese es el problema, por eso la comita se les corrió y les quedó 0,14, 0,014 o 1,44 o 144, están todas las combinaciones posibles dentro de los resultados que les dieron a ustedes, ¿ya? Así que, bueno, ahí la que les dé está, o sea, la que les haya dado distinto, lo importante es poder entenderlo y corregirlo. Ya, entonces, continuamos. Profe, Dígame. profe, Sí, yo dígame. tengo una duda porque yo multiplico el 240 por 10 elevado a menos 3, ¿cierto? Eso se hace cuando da 2,4, Ya, pero, ¿o no? ya, y no le da el resultado. No, no me da. Ya, yo creo que está ingresando mal el dato a la calculadora. Cuando usted está poniendo la potencia, si la potencia está solita, 10 elevado a 5, 10 elevado a 8, 10 elevado a menos 2, usted tiene que poner 1 exponente menos 3. ¿Ya? Si usted lo pone como ¿Ya? 10, le está incorporando un 0 adicional. Entonces, si lo hizo así, con el 10 elevado a menos 3 y con el 10 elevado a menos 1, agregó un par de ceros que tal vez le están entorpeciendo el resultado. ¿Ya? Yo creo que es como Ya. usted está ingresando el valor a su calculadora, ¿ya? Que es distinto al Ya. concepto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, exactamente en situaciones de ese tipo es cuando una prueba de desarrollo me permite ver la información de cuál es la falla de ustedes, ¿ya? Porque en ese caso, la falla de su compañero que me estaba preguntando, que no recuerdo quién era, pero me estaba preguntando, él no tenía problemas para entender el ejercicio, pero ¿por qué no le daba el resultado? Porque es un problema de calculadora, ¿ya? Entonces ahí hay que abordarlo de otra forma, porque hay que aprender a ocupar cada uno la calculadora que tiene, ¿ya? Entonces hay pequeñas diferencias, pero los valores se ingresan a la calculadora de una manera súper lógica. Entonces tenemos que respetar el orden lógico de la maquinita, que no es el orden lógico ni supuesto que a veces uno tiene cuando ingresa los valores, ¿ya? Entonces, en ese caso, si esa pregunta hubiese sido de alternativa, seguro que una de esas alternativas habría estado como respuesta y probablemente me habrían contestado algunos bien y otros mal. Pero si la prueba es de desarrollo, en todos los casos habrían tenido algo de puntaje, porque el error fue al final, no en el proceso, ¿ya? Entonces, por eso también la importancia de las evaluaciones de desarrollo, para mí, es poder visualizar dónde están fallando. Bien,
¿Continuamos entonces? Profesora, Dígame. en este caso igual podría servir una división por 10 o saber, según el sistema de medición, saber dividirlo por según cuál sea la división. Por ejemplo, en este Claro. caso era dividido por 10. Exactamente, porque si usted sabe que el deci es la décima parte del litro, usted puede hacer un cálculo diferente, o sea, puede hacer un análisis diferente y llegar al mismo resultado. Sí, sí, de todas maneras. Lo importante es que quede explícito de qué forma usted lo hizo. Estoy pensando en una evaluación, ¿ya? Si usted lo hizo en su cabeza y me pone el puro resultado y la prueba es de desarrollo, va a tener un castigo, porque yo estoy esperando ver qué es lo que usted hizo. Si usted hizo un análisis más corto y me lo explica, va a estar bien, de todas maneras, ¿ya? Lo importante es que yo pueda visualizar qué fue lo que hizo para llegar al resultado. Eso es lo importante en el caso de una evaluación de desarrollo. Bien, ahora sí, ¿o queda alguna duda más? ¿Ninguna? Vamos entonces. Pasamos ahora a la teoría atómica. Esto es una revisión general solamente de la parte de teoría atómica, es solamente para hacer una revisión pequeña sobre la historia y el recorrido hasta llegar al modelo atómico actual. Ya no vamos a profundizar más porque es solamente para tener una visión del desarrollo hasta hoy en día. Fíjense que en el siglo V, Demócrito ya expresaba la idea de átomo. O sea, estamos hablando hace 2500 años atrás, ya había alguien que sin tener ninguna herramienta tecnológica, solamente con el pensamiento, ya expresaba la idea de átomo. Imagínense, yo encuentro súper tremendamente relevante esto, porque sin tener las herramientas adecuadas, decir que las cosas estaban compuestas, decir que todo lo que vemos está compuesto de cosas que no vemos, hay que ser como bien valiente para enunciar eso e irse en contra de todas las creencias que se tenían, particularmente las creencias religiosas, donde todo se le daba, digamos, una explicación bastante más simple, o sea, fueron creadas y listo, ¿ya? Sin mayor argumentación que la fe. Bueno, pasaron muchos años desde entonces hasta que en 1808 Dalton le da un vamos a la química moderna, haciendo diferentes enunciados para elaborar su modelo atómico. Bueno, desde entonces, desde el primer modelo de Dalton, han pasado varios modelos y entre medio hay otros modelos más también que han tenido pequeños aportes, pero los que siguen considerándose como más significativos son estos 5, Dalton en 1808, luego Thomson 100 años después plantea el modelo de uvas en gelatina, el queque de pasa, no sé, le han dado diferentes nombres, pero donde las partículas negativas ya se asumía, se sabía que estaban compuestas de cargas, que tenían cargas positivas y negativas, pero se pensaba que podían estar incrustadas las negativas dentro de una masa positiva. Después Rutherford en 1911, aquí ya viene un avance bastante más importante, más rápido, genera el modelo planetario, ya que es el modelo más didáctico para poder entender esto. No es el modelo que se acerca más a lo que se conoce hoy en día, pero sí es el modelo más didáctico. Luego aparece Bohr con el modelo con los diferentes niveles de energía y finalmente Schrödinger con diferentes aportes de Broglie, de Heisenberg y otros experimentos más. Finalmente plantean el modelo de Schrödinger, que es el modelo que se conoce y se mantiene hasta ahora.
La teoría cuántica establece que el electrón tiene un comportamiento dual de onda y de partícula. Este modelo se sustenta, como les decía, en el principio de Broglie, el principio de dualidad, el principio de incertidumbre de Heisenberg, y de esa forma, en el año 1926, se plantea una ecuación de onda, ¿ya? Que es una cosa un tanto extraña, ¿ya? Extraña, digo yo, por toda la simbología que se muestra en la ecuación, pero en el fondo lo que están diciendo con esto, que el modelo atómico es la representación de una ecuación matemática. Y hay un cambio bien importante en cuanto al concepto de órbita con respecto a orbital, ¿ya? Y donde la órbita se concebía como un camino donde podían recorrer o moverse los electrones, se modifica por orbital, donde el orbital es la probabilidad de encontrar a un electrón en una zona determinada. No es un camino definido, sino que es una probabilidad matemática, ¿ya? Y no un espacio físico como tal. Y por lo mismo, también ha sido muy difícil poder determinar en forma exacta digamos, hay acercamientos a la forma del átomo, pero como hay un principio de incertidumbre que no permite ver al átomo en forma estática, porque los electrones están permanentemente en movimiento, ¿ya? Ahora, cada uno de los orbitales que ustedes conocen, el S, el P, el D y el F, son representaciones de ecuaciones matemáticas, ¿ya? Esta es la parte, yo diría, de la química, que es la más abstracta y la más difícil de entender porque hay que imaginársela. Ahora, por eso la importancia también de los modelos que se presentan, porque gracias a los modelos uno puede tener un acercamiento más al entendimiento de todos estos fenómenos. Bien, el modelo actual entonces se concibe, de hecho las fotografías más recientes de un modelo, bueno, esa crucecita no es parte de la foto, ¿ya? Porque solamente está representando que en el núcleo está la parte concentrada, la carga positiva, pero es como una nube, ¿ya? Es lo que se ha podido detectar de un átomo de hidrógeno, por ejemplo, es una nubecita simplemente, que está representada de esta manera. De acuerdo a eso, que se concibe como átomo, que es una entidad esférica, eléctricamente neutra, que tiene un núcleo central con carga positiva y que tiene uno o más electrones con carga negativa en su entorno. El núcleo contribuye prácticamente con el 100% de la masa, que es el 99,97%, y también aquí hay que tener mucha imaginación, es la 10 billonésima parte del volumen, o sea, es un punto muy minúsculo con respecto al volumen total. El núcleo atómico tiene protones y neutrones, a excepción del hidrógeno, que es el elemento más pequeñito, el átomo más pequeño, que contiene solamente un protón y no tiene neutrones. Tiene un protón y un electrón. Bueno, revisando parte de lo que es de la historia de los modelos atómicos, porque es importante también tener ese concepto, porque en base a ese modelo es que se van estructurando diferentes teorías, se van generando diferentes equipamientos electrónicos, sabiendo o haciendo una predicción del comportamiento de la materia en función de cómo se compone el átomo de o cómo se comporta, mejor dicho, los átomos componentes de las distintas materias. Bueno, vamos a ir recordando ahora algunos conceptos que también son muy importantes para tener en cuenta
de aquí en adelante con las diferentes materias. Ya, esto va a ser como una especie de rosquito. Yo les voy a decir el de rosquito, si es que han visto pasapalabra, ya yo les voy a decir el concepto y ustedes me dicen a qué corresponde. Dice, la simbología es Z y es igual al número de protones en el núcleo de cada átomo. Cuéntenme, ¿qué es? Número atómico. Número atómico. Ya, número atómico, súper. Número atómico. Bien. Es el número total de protones y neutrones en el núcleo de un átomo y su símbolo es A. Número básico. Número básico, bien. Identifica en forma abreviada al elemento. Símbolo. Símbolo, súper. Ya, los símbolos también son muy importantes porque es la forma más simple de expresarnos con respecto a un elemento. Ya, símbolo atómico. Vamos con otro. Unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Átomo. Átomo, súper. Átomo. Alguien me dijo electrón. Átomo. Va, avanza. Átomo. Ya, vamos con otro. El tipo de materia más simple con propiedades físicas y químicas. Tiene solo una clase de átomos, es considerado una sustancia pura. Cada elemento es único porque sus propiedades atómicas son únicas. Elemento, ¿ya? Oye, cosa se me queda pegada. Elemento. Otra, es una unidad estructural independiente constituida por dos o más átomos, iguales o diferentes, unidos químicamente entre sí. Molécula. Moléculas, ¿ya? ¿Sí? Recuerden que las moléculas pueden ser de la misma sustancia, o digamos del mismo tipo de átomo o de distintos tipos. Ahora, como estamos hablando de átomos, vamos con tipos de átomos. Tenemos los isóbaros, isótopos e isótonos. Después de esto, si desean, podemos hacer un pequeño recreo. Si es que están cansados. Ya, ustedes me avisan. Ya. Dentro de los tipos de átomos, el concepto o el prefijo iso nos está hablando de algo en lo que son iguales. ¿Ya? Por lo tanto, aquí voy a poner 3 parejas y ustedes me van a decir isóbaros, isótopos e isótonos. ¿Ya? ¿Cuál de estas parejas, por ejemplo, son isótopos? El cloro con el cloro, el boro con el carbono o el carbono con el nitrógeno. Solo con El primero. El primero, el cloro con el cloro. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que tienen en común? El mismo número Igual protones. atómico. El mismo número atómico o el mismo número de protones, que es 17. ¿Ya? Recuerden que esto identifica a los átomos de un mismo elemento. Si son diferentes, vamos a estar hablando, como en este caso, de átomos distintos, de elementos diferentes. Ya. ¿Qué más? Los isótonos. ¿Alguien sabe lo que son los isótonos? Tienen Igual mismo número número de de neutrones. Número de neutrones. Bien, entonces, ¿a cuál corresponde? ¿Al boro con el carbono o al carbono con el nitrógeno? Al boro con el carbono. Bien, boro con el carbono. ¿Cómo podemos determinar eso? Porque los isótonos, al tener el mismo número de neutrones, los calculamos sacando la diferencia entre la masa y el número atómico. 11 menos 5 dan 6, 12 menos 6 dan 6. Mismo número de neutrones, por lo tanto, isótono. ¿Ya? Y acá nos queda, bueno, isóbaro ya es la única pareja que tenemos. ¿Y qué es lo que comparten? Igual. Número atómico. No, número mágico. Número mágico, Mágico, andamos sí. cerca ya. El A, No voy a, no el sí, Z. exactamente, es el A, ya, no el Z, porque o si no estaríamos hablando de los mismos átomos del mismo elemento. Bien. ¿Hacemos un recreo o continuamos?
A ver, espérate, voy a ver qué me dicen por el chat. Si me preguntan a mí, profe, un recreo vendría bien. Nomás. Ya. ¿Perdón? Si me pregunta a mí, un recreo vendría bien. Ya, ¿hacemos un recreo de 5 minutos? 10 puede ser. Ya, vamos a hacer un recreíto entonces. A ver, de acuerdo a mi reloj, tengo las 11:52. A las 12 quedamos entre medio, entre 5 y 10 con 8 minutos. A las 12 exactamente, ¿ya? Ya. Ya, profe, Buena. gracias. Ya. ¿Nos desconectamos de la reunión o la dejamos abierta? No la dejan abierta, yo tengo pausada la grabación y la reactivo cuando volvamos. Ya. Gracias. Medida con respecto a un átomo estándar hidrógeno, la unidad de masa atómica, que es una unidad de masa relativa, es igual a 1,66054 por 10 elevado a menos 24 gramos. ¿Un mol? Lo tenemos asociado con eso, pero no es precisamente un mol, sino que una fracción de este. Mire, es la unidad de masa atómica, ¿ya? Porque la UMA, exactamente, porque numéricamente puede corresponder a lo mismo. De hecho, en la tabla periódica, si usted, los valores que uno ve como masa, unidad de masa atómica, uno dice, no sé, 1, 2, 14, 23, el valor que sea, está expresado en unidades de masa atómica, ¿ya? Ahora, como para trabajar en un contexto real, trabajar con unidades de masa atómica no es posible porque son cantidades demasiado pequeñas para trabajarla en forma experimental. Entonces de ahí aparece la unidad de mol que nos traduce la unidad de masa atómica a gramos. Entonces un mol corresponde a ese mismo valor pero expresado en gramos, que es la unidad de masa atómica. Vamos con otro. Cuando un átomo pierde o gana electrones, la especie formada lleva una carga neta. Esa es súper fácil. Ion. Un ion, exactamente, ¿ya? Este puede ser positivo o negativo, si cede o si capta electrones. Ahora, en términos amplios, las formas más estables de los elementos son justamente con cesión o aceptación de electrones, ¿ya? Porque de esa manera forman enlaces y al formar enlaces generan una especie que las hace ser más estables. Todavía nos quedaban más. La medida de las masas isotópicas ponderadas de acuerdo a la abundancia en la naturaleza de los isótopos del elemento. Titín, ti, la cuenta regresiva. ¿No? ¿No se les ocurre? Masa atómica o peso atómico, ¿ya? De hecho, por si no lo sabían, la masa atómica está en función del aporte de todos los isótopos de ese elemento, ¿ya? Y de acuerdo a la proporción, a la abundancia relativa, se saca una masa promedio. De hecho, no sé si alguna vez les llamó la atención de que si bien las partículas que le dan la masa al átomo, que son los protones y los neutrones, son números enteros, ¿ya? 1, 2, 3, 4, números enteros. Sin embargo, las masas atómicas, la gran mayoría son fraccionarias, ¿ya? O sea, 23,9, 24,7, etcétera. Entonces, ¿por qué, si es que nunca se lo encontraron extraño, por qué son fraccionarios si todas las unidades que lo componen son enteros? ¿Ya? Eso se debe justamente a que cada una de las
de los isótopos que tienen porcentaje de abundancia diferente hacen un aporte de acuerdo a la abundancia. El que tiene mayor abundancia es el que tiene un mayor aporte a la masa final promedio del átomo, ¿ya? Y le puse masa, peso entre paréntesis porque muchas veces se habla de peso y se considera como equivalente, a pesar de que en rigor estricto el concepto de peso es distinto al de masa, ¿ya? Vamos con otra cantidad de sustancia que contiene el mismo número de entidades elementales que el número de átomos de carbono 12 que hay en una cantidad de 12 gramos exactamente de carbono 12. Parece un trabalenguas. Lo veo en su cara, Gonzalo, ¿cierto? La definición es bastante más compleja que el concepto que uno entiende, ¿ya? Aunque cueste definir. Ahora sí, deme la respuesta que me dio antes. En las UMA. ¿Mol? Mol. Con duda sí, pero es un mol, ¿ya? Ahí estaba el mol. Entonces, como les decía, la cantidad que nosotros vemos en la tabla periódica siempre está expresada en unidades de masa atómica, pero nosotros trabajamos con mol, que es una cantidad dimensionable, que se traduce a gramos, ¿ya? Vamos entonces. Ahora, de aquí nos vamos a dar un saltito a lo que es la estructura electrónica, ¿ya? ¿Qué importancia tiene la estructura electrónica? Es, de acuerdo a lo que ustedes mismos me han ido comentando, es que los electrones presentes en los átomos y sobre todo los que están en la capa más externa son aquellos responsables de formar enlaces, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la estabilidad relativa que tenga el ceder o captar electrones, va a generar un enlace mayor, digamos, más o menos estable, y por lo tanto eso le da una permanencia a esa sustancia en el tiempo. Ya, entonces, vamos con la siguiente. La distribución de los electrones que hay en un átomo se representa mediante una configuración electrónica, ¿ya? Porque cada uno va ocupando un espacio de acuerdo a distintos niveles de energía. Y de los niveles más bajos son los niveles más estables y los niveles más elevados son los más inestables, que son los más externos, por lo tanto son los que se pueden movilizar con mayor facilidad. Los más estables son los que menos se mueven y son los que están más cerca del núcleo. ¿Ya? Ahora, el llenado o la distribución electrónica, como les decía, va en función de la energía relativa que tenga cada uno de los orbitales, ¿ya? Y recordando que el orbital es la probabilidad de encontrar a un electrón en una zona que está en permanente movimiento. Entonces, de aquí aparecen los números cuánticos con la configuración electrónica. Ahora, ¿para qué nos sirven los números cuánticos? Para determinar la posición más probable de un electrón en un átomo. Ahora, las variables de las cuales dependen son estos números cuánticos, ¿ya? Que son el N, el L, el M y el S. Cada uno está asociado a diferentes, digamos, aportes. El N me está indicando la energía y el tamaño del orbital. El L me está dando la forma o está asociado a la forma. Tenemos algunos que son el S, que es más bien esférico, el orbital P, que es más bien lobular, el D y el F también, pero que tienen formas dentro de un eje diferente. El M me está indicando la orientación en el espacio de los orbitales y el S el sentido de la rotación, es decir, va
en un sentido o en el otro. No les puedo decir hacia arriba o hacia abajo o hacia la derecha o a la izquierda, porque eso es relativo, depende de cómo lo esté mirando. Pero si uno está a la derecha, el otro va a estar a la izquierda. O si uno está hacia arriba, el otro va a estar hacia abajo. En el fondo, lo que me está indicando es que los electrones, cuando están compartiendo un mismo espacio, no tienen el mismo sentido. Siempre van a ir en sentidos contrarios. Ahora, lo que se desprende de acá, de la configuración electrónica, particularmente, y de los números cuánticos que definen ese ordenamiento, nos va a servir bastante después en la parte de química orgánica, ¿ya? Cuando se vea hibridación del carbono, hibridación del nitrógeno o hibridación del oxígeno, va a tener una aplicación la configuración electrónica, los electrones de valencia, la posibilidad de enlaces que se puedan formar. En esta primera parte solamente está en la identificación y para qué nos sirve, digamos, ¿ya? Pero la aplicación directa la vamos a ver después en química orgánica. Entonces acá están los números cuánticos, bueno, el principal: tamaño, forma, orientación y giro, que es lo que estábamos viendo recién. Y aquí tenemos distintos orbitales: el S, que es esférico, el P y el D, que son lobulares, y el F también, pero en mayor o menor cantidad y distribuido de diferentes formas en torno a un eje, ¿ya? A un eje imaginario, por supuesto, porque este modelo, ¿para qué nos sirve? Para poder entender mejor algo que por ahora lo tenemos que tener con un grado de imaginación importante, ¿ya? Porque recuerden, de acuerdo a lo que les decía antes, estos orbitales son la representación de ecuaciones matemáticas. Y eso es lo que hace que sea más complejo entenderlo. Porque ¿cómo traduzco en mi cabeza esa ecuación matemática a una forma? ¿Ya? Entonces lo que pretenden estos modelos es justamente hacer esa traducción para poder entender mejor de qué forma el electrón se moviliza, de qué forma los electrones más externos pueden rotar, pueden cambiar o pueden fusionarse los distintos orbitales, generando orbitales híbridos o orbitales mezclados, ¿ya? El concepto de híbrido en forma, digamos, que no sea química, se ocupa bastante, sobre todo en distintos procesos que combinan métodos distintos para alcanzar un mismo objetivo, ¿ya? Por ejemplo, los autos híbridos que funcionan con electricidad y con gasolina en forma complementaria, ¿ya? Entonces ahí tenemos un vehículo híbrido que ocupa dos herramientas energéticas o elementos energéticos para obtener el mismo resultado, que es poder desplazar el vehículo. En los orbitales también hay generación de híbridos. ¿Qué es lo que, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, la hibridación o la mezcla de orbitales, qué es lo que puede generar? ¿O por qué creen ustedes que se generan mezclas? ¿Por qué cada orbital no participa solo, en forma individual? ¿Por qué creen ustedes que se generará una mezcla de orbitales? ¿Qué es lo que ha permitido dar la explicación al comportamiento de la materia? Para más estabilidad. Para mayor estabilidad, Nayaret, perfecto. Exactamente. Recuerden que todos los sistemas siempre se mueven en función de ahorro de energía y de mayor estabilidad. Por lo tanto, si esa mezcla es menos energética, en el fondo permite permanencia y permite ahorro de energía. ¿Ya? Súper. Vamos. Configuración electrónica. La configuración electrónica, entonces el ordenamiento de acuerdo en los distintos orbitales, basado en principio de mínima energía. Se llenan los que tienen menos energía primero y después, a continuación, los más externos, el principio de máxima multiplicidad, que es la regla de Hahn, llenado de los subniveles, se hace de forma
que cada uno tenga un electrón y después reciben un segundo. Si ustedes recuerdan el llenado de la micro, si se lo han explicado de esa forma, ¿ya? No sé si se lo han explicado de esa manera, pero cuando uno se sube a una micro o a un espacio, digamos, donde hay más gente, uno normalmente elige el asiento donde no tenga acompañante, ¿ya? Y después, cuando ya no queda alternativa, me siento al lado de alguien. En el fondo, esa es la analogía que se hace para entender ese principio. El principio de exclusión de Pauli, que no puede haber dos electrones con números cuánticos iguales, porque eso implicaría que estarían los dos girando, por ejemplo, en el mismo sentido, ¿ya? Y siempre van en sentidos contrarios. El diagrama de llenado de orbitales, hay varias formas, pero todos operan de la misma manera, ¿ya? Se van llenando siempre en este orden. Al inicio, el 1, el 2 y el 3, hasta el 2, van en un orden lógico. El S es de menor energía, después el P, el D y el F. Pero el numerito también nos está indicando algo. Entonces el 1S, 2S, 2P, 3S, después viene 3P, y a diferencia que nosotros podríamos pensar que viene el 3D antes, no, viene el 4S, porque el 4S, a pesar de estar en un nivel más elevado, tiene menor energía porque el S es menos energético, por lo tanto se completa antes que el 3D, después el 4, el 5, etc. ¿Ya? Ahora, no vamos a dedicarnos a hacer ejercicios de llenado de orbitales, solamente yo quiero que recordemos o que se entienda que el llenado de orbitales o la configuración electrónica va a tener una aplicación bien importante cuando revisen la materia en química orgánica, ¿ya? Entonces ahí es la aplicación. Ahora solamente es una cosa más bien matemática de llenado de casilleros, que para efectos prácticos puede ser hasta entretenido estar llenando los orbitales, pero la aplicación más importante se ve después. Por eso la importancia de revisarla en esta parte de la materia. ¿Ya? Mire, aquí tenemos un pequeño ejercicio para matizar la clase. Ya tenemos una tablita que habría que ir llenando, donde dice, aquí es parte, los elementos, el número atómico, el número másico, los electrones, los protones, los neutrones. Ya, y en algunos aparece el número, o sea, el nombre del elemento, y en otros aparecen algunos de los otros datos, pero con los cuales se pueden deducir todos los casilleros que están vacíos. Hagamos un par de ejercicios nomás con esto y el resto lo pueden completar después, ¿ya? Entonces, ¿prefieren comenzar con alguno en particular? ¿Cómo? ¿Prefieren comenzar con algún ejercicio en particular aquí? No, vamos, mejor. En En orden nomás. En orden, ya. Vamos en orden. ¿Qué pondrían aquí entonces? 6. Bueno, 6. Ya. Electrones. 6. 6. 6 también, porque estamos hablando de una especie que es neutra. ¿Neutrones? 6 también. 6 también, pucha, el carbono que es fome, no tiene variaciones. Ya, aquí en segundo, ¿qué elementos tenemos para ¿cuál es el elemento que tiene número atómico 15? ¿El fósforo? Fósforo. ¿Símbolo? P. 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 Ya, bien. O sea, hay que ir aplicando. Número másico. 15, 31. 30. No, 30. No sé. 30. Uy, aquí como que faltó un 30. dato. Ya. Perdón, ¿cuánto me dijeron? ¿Número másico? ¿30? 31. No, 30. No. 31. No, algo. Ya. Entonces, electrones, 15. 15.
¿Ya? 15 porque tiene que ser el mismo número atómico. Protones, Bien. 15. 15 también. 15. ¿Seguro? 16. Ah, protones. Ah, No, no, 15 está bien. protones Pues. 15 y neutrones 16. Sí, está bien porque es el mismo número atómico. Los neutrones, La pregunta que Sí. sí, 16. Ya, vamos con el siguiente. Tiene un número másico de 14 y neutrones 7. Nitrógeno. Nitrógeno. Ya, entonces. Ya, y acá, número atómico 7. 7. Electrones, 7. 7. ocha, el nitrógeno es tan fome como el carbono. Sí. 7, ya, fome. Vamos con algo más entretenido. A ver si es más entretenido el elemento que tiene 8 electrones. Va a ser igual. Oxígeno. 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 Ya, entonces número atómico 8. 8. 8. Número básico, 16. 16. protones 8. 8. ¿Por qué 16 8. número máximo? ¿Por qué en 16? ¿Son 8 más 16? 24, el número másico. 24. ¿Qué? Me confundí. Número Número másico. Número másico, ya. Entonces, 24. Uy, se me... ¿Cómo borró ese? Me pasó. Debe haber una gomita aquí. Hay una goma. Mire qué simpático una goma. Ay. Me borró todo. Pues ya no importa. Vamos con el lapicito de nuevo. ¿Dónde está mi lapicito? Aquí está. Ya, entonces dijimos que esto era el oxígeno. Oxígeno. El oxígeno con el número atómico, 8. Con el número másico, 24. el oxígeno tiene número másico. Disculpa, ¿no sería 16? Tiene 16. Creo que están mal los neutrones. Los neutrones están mal. ¿Cierto que hay algo raro? Hay algo muy extraño. No puede Los ser. neutrones. Los neutrones. Ya, cambiemos los neutrones entonces. Tiene 8 neutrones. Tiene que tener 8 neutrones. Ya, ahí me quedé encima porque la tabla estaba de antes, no lo puedo borrar. Ya, entonces el número másico, ahí sería 16. 16. Ah, 16. Sí. estoy re perdido. Ya, aluminio. Número atómico. 13. ¿Cuánto? 13. 13. Número básico, 27. 27. 27. Electrones, 13. 13. Y protones 13, neutrones, ya ahí estamos, ¿cierto? Número atómico 17. Cloro. 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 Electrones 17. Protones 17. 17. Y neutrones 18. 18. Ahí son 188. Ahí son 18 porque son 35 el número másico. ¿Ya? Ahora, el número másico, si ustedes lo ven en la tabla periódica, no es exactamente 35, ¿cierto? Es 35,454 y no sé qué otro número más. Y eso responde a el porcentaje de abundancia de cada uno de los isótopos que están contribuyendo en la masa total del cloro, ¿ya? Por eso da una fracción, a pesar de que lo predominante es 35, que es el isótopo de mayor abundancia, ¿ya? Normalmente el de mayor abundancia tiene el 90 y tantos % y los otros son porcentajes bien chiquititos. Bien, bueno, quedó la tablita media desordenada en números, pero se entiende. Vamos entonces, continuemos con esto. Eso era para refrescar un poquitito. Ahora, clase 1,
¿Qué pasó? A ver, ¿cómo? No tengo que borrar esto. Mira, me quedaron todas las... ¿Por qué me quedaron todas acá? No entiendo esto. A ver, vamos a borrar entonces. ¿Dónde está la Hay un bombita? botoncito donde puede borrar todo. En la barra. Deshacer. Sí, donde dice deshacer. ¿Será eso? Donde dejar selección. Estampar. Como 2 espacios más, hay uno que es una latita de basura. Borrar. Borrar todos los dibujos. Esa. Borrar mis dibujos. Ah, ahí está. Ya, gracias. Gracias, chicos. Bien, entonces, vamos a la clasificación en la tabla periódica. Ya, esto tiene una secuencia a finales del siglo XVIII, Lavoisier hace una lista de 23 elementos. En 1870 de 65, en 1925 88, hoy en día se conocen 118 con nombre y apellido y, digamos, nombre y apellidos que ya están caracterizados y probablemente sigan otros más también que están en proceso, ¿ya? Ahora, todos estos elementos de pesos moleculares elevados son sintéticos, son productos de reacciones nucleares y que son muy, muy inestables, tienen unas vidas medias muy cortitas y por lo mismo no se encuentran en la naturaleza, ¿ya? Por eso deben ser creados, porque son tan inestables que su vida media es muy breve. Ahora, como sea, esto también que hayan compilado, imagínate, en el siglo XVIII, en el 1700, ya haber ordenado 23 elementos, haber caracterizado y aislado, también es un tremendo avance, porque siempre hay que tratar de ubicarse en el contexto y en la tecnología que se tenía en ese momento, que era muy, muy precaria. Vamos, ya. Esta es la tablita, no se las mostré antes. Bueno, esta es una tabla que no es la más actualizada, porque de hecho aquí hay varios elementos sin nombre y otros con signo de interrogación, pero me gusta esta tabla porque es bien coloreada, solamente por eso la he dejado. ¿Ya? Esta tablita ordena o diferencia por metales, alcalinos, alcalino-térreo, metales de transición. Oye, mis vecinitos están conversando aquí, de transición interna, los gases inertes, etcétera. Los no metales se ordenan en grupos en forma vertical y en periodos en forma horizontal. Ya la mayor importancia desde el punto de vista químico es el ordenamiento por grupo, porque responde fundamentalmente a la reactividad química que tenga cada elemento. Por lo tanto, los elementos que comparten un mismo grupo en general tienen propiedades parecidas, ¿ya? Similares, tienen sus comportamientos, la reacción frente a los ácidos, la reacción frente al agua, la oxidación o la inercia en el caso de los gases inertes, que no son absolutamente inertes, pero tienen una muy baja reactividad. Ahora, hay algunos compuestos que se han formado de gases inertes, pero en condiciones bastante extremas, temperaturas muy bajas o muy elevadas, no sé, condiciones bastante poco probables de que se encuentren. Por lo mismo, estos gases como tales en condiciones normales siguen siendo gases y con una reactividad muy, muy baja. Bueno, acá tenemos los lantánidos, los que vienen a continuación del lantano, y los actínidos, que vienen a continuación del actinio, que también se diferencian del resto porque tienen propiedades distintas. En general son elementos que inicialmente se conocieron como las tierras raras, no se sabía mucho de ellos, no se sabía mucho la aplicación, pero hoy en día tienen una aplicación bastante importante en aparatos electrónicos de transferencia de energía, porque tienen propiedades muy relevantes como conductores o superconductores, ¿ya? Así que ahí tienen una aplicación
muy relevante. Vamos entonces. Veamos a propósito de los elementos de qué estás hecho. ¿Ya? El cuerpo humano tiene una cantidad de componentes que no es tan variada con respecto a la tabla periódica, pero sí es bastante abundante con algunos elementos en particular, como los bioelementos, el oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Bioelementos secundarios que son absolutamente necesarios para nuestro sistema de vida, que es el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y otros oligoelementos, es decir, sustancias que necesitamos, pero en cantidades mucho más pequeñas, que tienen, por ejemplo, en el caso del hierro, que tienen una actividad muy importante en nuestra sangre, o otros elementos que tienen participación en muchas proteínas, o en vitaminas, o en distintas funciones específicas dentro del organismo. ¿Ya? Ahora, si de aquí nos vamos un poco más específicos, de acuerdo a lo que ustedes, digamos, es lo que está más orientado en la carrera de ustedes, vamos a ver una pieza dental. Ya aquí hay una imagen de una muelita, yo lo digo en forma cariñosa porque no tengo muy incorporados los conceptos más técnicos de la odontología, pero una pieza dental, alias la muelita. Bueno, tiene la parte de la corona, el cuello, la raíz, y en la parte de la corona está el esmalte, que es la capa más externa, y está la dentina. Ya, estos dos elementos, el esmalte y la dentina, son compuestos fundamentalmente de sustancias inorgánicas, ¿ya? En un 95% el esmalte, en un 70% la dentina, en un 65% el hueso. Ahora, ¿de qué se compone el esmalte y la dentina? Fundamentalmente de una sustancia llamada hidroxiapatita. Miren qué nombre más tierno y más simpático. En general los minerales, no sé por qué motivo, desconozco la historia, pero tienen nombres en chiquitito, se llaman halita, sulfita, cuprita, no sé, puros nombres como en pequeñito. Este se llama hidroxiapatita, calcio 10, fosfato, 6 fosfato y 2 hidroxi. Entre el esmalte y la dentina, la diferencia fundamental es el tamaño de los cristales. Ambos se componen fundamentalmente de la misma sustancia, que es la hidroxiapatita, pero los cristales de la dentina, que es la parte más interna, son más pequeños que los cristales del esmalte. Ahora, dentro de las sustancias del organismo, la sustancia que tiene mayor dureza, ¿adivinen cuál es? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cuál puede ser la sustancia que contiene nuestro organismo que tiene mayor dureza? Esmalte, exactamente. Ya el esmalte que se ve como chiquitito, como pequeño dentro, digamos, del total de nuestro organismo, que se ve como medio escondidito ahí, pero efectivamente es la sustancia de mayor dureza dentro de nuestro organismo. ¿Ya? Ahora, aquí destaco la hidroxiapatita para preguntarles algo más también, ¿ya? El esmalte se puede ver muy deteriorado por una mala higiene o por una alimentación tal vez muy ligada a cierto tipo de sustancias que generan mucha acidez en la boca, ¿ya? Limón. El limón, ¿ya? Y otra más. Ahora, ¿por qué creen ustedes, conociendo o viendo aquí la estructura, o sea, no la estructura, pero la fórmula de la hidroxiapatita, ¿por qué creen que las sustancias ácidas pueden generar tanto daño al esmalte? ¿Más que por el calcio? Por el OH. Por el OH, exactamente, ¿ya? Por el OH. Fíjense que aquí hay dos grupos hidroxilo,
en la hidroxiapatita. Por lo tanto, puede ser muy reactivo, no implica que si tú comes o te tomas un juguito de limón, te vas a quedar sin esmalte, ¿ya? O sea, para eso tiene que ser algo en forma constante, tienes que tener tal vez una higiene inadecuada, porque la acción bacteriana también que hay en la boca también genera residuos ácidos, y si eso permanece mucho tiempo, va generando un deterioro. Entonces, lo más importante para disminuir el deterioro es particularmente hacerse un buen aseo antes de ir a dormir, digamos, en todas las horas de reposo, donde la boca no tiene mucho movimiento, donde no hay un enjuague, etc. Ya, pero debido a esto, a los grupos OH, que pueden reaccionar con los iones hidrógeno de los ácidos, y de esa forma ir desgastando. Entonces, cuando se ocupa flúor en los enjuagues o en las pastas de dientes, o la fluoración para fortalecer el esmalte, es justamente porque el flúor puede intercambiarse por el OH, y de esta forma le da una fortaleza adicional a la hidroxiapatita, porque lo hace menos reactivo, ¿ya? Porque el flúor no va a estar reaccionando con el ácido, a diferencia del OH. Entonces, ese intercambio que puede hacerse eventualmente en la parte más superficial le estaría dando una mayor protección al esmalte, que se compone fundamentalmente de esta sustancia que es la hidroxiapatita. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a ver cuánto más nos queda, porque yo creo que vamos a terminar un poco antes la clase. Vamos con esto. Nos quedan los enlaces, los vamos a pasar rapidito, ¿ya? Hasta la hora, ¿va todo bien? ¿No hay dudas, consultas? Oye, profe. Ya. Entonces, nos vamos a dar el otro salto. ¿Qué es un enlace y por qué se forma un enlace? Ya lo hemos hablado y yo creo que la respuesta la tiene muy en sus manos. Cuéntenme, ¿por qué? Una interacción. Es una... A ver, hagamos la diferencia. Desde el punto de vista conceptual, una interacción es un tipo de contacto, digamos, y el enlace es otro tipo. Una unión. Es una unión, ¿ya? Es una unión. Y se forma para tener más estabilidad, ¿no? Que es, exactamente, es una unión ¿Profe? que se genera siempre para tener más estabilidad. Cuénteme. Es que estaría bien dicho, por ejemplo, si yo digo que el enlace es una asociación energética, que lo había leído en algunas partes, pero no sé si el término está bien utilizado. Mira, es una asociación energética, pero puede generar la duda con la interacción, porque la interacción también es una asociación energética, ¿ya? Porque cuando dos partículas están cercanas, hay una energía involucrada, pero no implica necesariamente un enlace químico con una estabilidad en el tiempo, ¿ya? Porque el enlace químico le da forma a una molécula, le da identidad a una molécula. En cambio, la interacción solamente permite que dos entidades individuales estén juntas, y eso les puede dar una estabilidad mayor, ¿ya? Pero el enlace químico como tal es una unión que le da identidad a una estructura, ¿ya? A una molécula en particular, que puede ser de un mismo tipo de átomo o de átomos diferentes. ¿Y por qué se forma? También me dieron la respuesta, que es porque de esta forma se alcanza una mayor estabilidad. Y eso es clave para cualquier sistema de nuestro entorno, la estabilidad. En realidad todo lo que se busca en el fondo es eso. O sea, si yo les pregunto a ustedes qué quieren en la vida, a lo mejor no van a decirme estabilidad, pero quieren ser, no sé, felices. Pero la felicidad implica un nivel energético bajo, ¿ya? Y eso implica una estabilidad muy elevada. Vamos entonces. Aquí tenemos unos enlaces, vínculos o uniones que se establecen entre los átomos en la formación de diferentes compuestos
esto como manifestación de un principio básico de la naturaleza que alcanza la estabilidad. O sea, lo que hemos estado conversando ahora. Pero me encanta la Pantera Rosa, no sé si a ustedes les gusta, porque es muy antigua, es de otra época, pero me encanta. Dice, antes debo saber algo sobre las estructuras de Lewis. ¿Por qué serán necesarias las estructuras de Lewis? Ustedes que ya, yo creo que la mayoría las ha visto. ¿Qué nos indican las estructuras de Lewis? Una representación gráfica de cómo se comparten los electrones. Exactamente, es una representación de cómo se comparten los electrones, pero no cualquier electrón del átomo, sino que los que están en la última capa o en la capa de valencia, ¿ya? Que son los responsables de la formación de los enlaces, ¿ya? Entonces, esta representación es lo que puede, como se ve aquí, por ejemplo, el hidrógeno, que tiene un electrón, tiene solamente un puntito, el nitrógeno, que tiene más electrones, pero son 5 los de valencia, por lo tanto 5 que están rodeando, el cloro tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto son 7 puntitos. De acuerdo a esto, si cada enlace se forma por 2 electrones, aquí vamos viendo las posibilidades más frecuentes de enlaces que puede formar cada uno. En este caso, el nitrógeno, por ejemplo, ¿cuál es el número de enlaces más frecuentes que tiene en un compuesto? 3. 3, exactamente, porque tiene 2 electrones que usualmente son no enlazantes, pero también puede formar enlaces. Hay excepciones, pero lo normal son 3. El flúor, por ejemplo, o el cloro, ¿cuántos enlaces formará? 1, ya, porque tiene solo un electrón solitario que es capaz de recibir a otro para formar enlace. El neón, en cambio, miren, no tiene ningún electrón desapareado, por lo tanto, la posibilidad de formar enlace es muy, muy baja. El carbono, en cambio, tiene 4. Y así, ¿ya? Entonces, esta simbología nos permite organizar los electrones en el entorno y de esa forma predecir lo más probable en cuanto a enlaces. Ya. La regla del octeto es una reglita que se presenta no en todos los elementos, pero en la gran mayoría de los elementos, y que es la tendencia a ese número de electrones que se rodeen en torno al átomo. Y eso implica una mayor estabilidad. Entonces, si volvemos un poquitito atrás, este que tiene 5, al captar 3, completa los 8. Este que tiene 7, al captar 1, completa los 8. El carbono que tiene 4, al captar 4, completa los 8, ¿ya? Y así, bueno, en el hidrógeno no puede ser porque tiene uno solo, solamente puede formar un enlace, o sea, puede tener un máximo de 2 electrones en su entorno, no puede tener más porque es muy pequeño. Pero del resto, la gran mayoría tienden a los 8 y de esa forma genera el compuesto más estable, ¿ya? Dígame. Aparte del hidrógeno, ¿hay otro compuesto, o sea, otro elemento que no pueda cumplir la regla del octeto? Sí, a ver, el boro me parece que es el otro, el berilio, que son los elementos más chiquititos. A ver si voy a buscar en la tabla periódica, a ver si la tengo aquí a mano. Ya, aquí tengo mi tablita, por ejemplo, el berilio, el sodio, los metales alcalinos, por ejemplo, no pueden formar el octeto porque tienen muy pocos electrones en su capa de valencia. Ya pueden tener 1 o 2, entonces ellos no lo van a formar. Por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio. En cambio,
Otros elementos más del lado derecho de la tabla periódica tienden definitivamente a formar el octeto. Pero en esto como en muchas otras situaciones, hay muchas excepciones, porque la química es una ciencia, pero que está muy lejos de ser una ciencia exacta. Por lo tanto, al no ser exacta, siempre tiene que estar haciendo ciertos ajustes para que los modelos funcionen, ¿ya? Funcionan en muchos casos, pero hay muchas excepciones. Y la verdad es que en química hay una cantidad de excepciones, pero increíblemente grande. En nomenclatura, en comportamiento, en la hibridación, en la regla del octeto, ¿ya? Que permite explicar muchas situaciones, pero también tiene muchas excepciones. Ya. Entonces, veamos la regla del octeto. Aquí hay algunos otros ejemplos también. Por ejemplo, aquí mismo tenemos el sodio. El sodio, te fijas, tiene solamente 2, pero completa el octeto el cloro, y eso le está dando la estabilidad a la molécula completa. El bario también tiene 2, pero con el cloro se completa. O sea, aquí el bario, perdón, tiene 2 electrones, puede recibir 2 más, puede formar 4, ¿ya? Pero los cloros que completan los 8 estabilizan la molécula. Bueno, acá hay uno, el tetracloruro de carbono, tiene muchos, porque todos forman el octeto, tanto los 4 cloros como el carbono. ¿Profe? Dígame, ¿sí? ¿Lo escucho? Los elementos, entre comillas, más estables de la tabla periódica eran los gases nobles, ¿o no? Los elementos, sí, los gases nobles o los gases inertes, sí, porque son muy poco reactivos en condiciones normales. Ya se han logrado sintetizar algunos compuestos, pero que son muy inestables en condiciones bastante extremas, temperaturas menos 200 grados, menos 250, así, en condiciones bien especiales. En realidad es como para demostrar que existen o que se pueden formar, pero la verdad que son muy poco reactivos. Desde ese punto de vista son los más estables, ¿ya? Pero en condiciones normales, por ejemplo, el nitrógeno es altamente estable, ¿ya? Nosotros estamos respirando en estos momentos nitrógeno, que tiene un porcentaje muy elevado en nuestra atmósfera, y es muy estable, a pesar de que tiene muchos compuestos. O sea, también es bastante reactivo bajo ciertas condiciones, particularmente de elevada temperatura. Porque si el nitrógeno es tan estable, ¿de dónde salen los contaminantes del nitrógeno? Y salen fundamentalmente de las combustiones, de los motores, de los vehículos también, que pueden ir combustionando con la temperatura del motor, pueden ir generando óxidos particularmente, que son bastante tóxicos. Gracias. Eso. Bien, vamos entonces, nos queda poquitito, yo creo que alcanzamos a ver, bueno, excepciones, yo le estaba hablando de las excepciones, son muchas. Por ejemplo, el fósforo, el azufre, que normalmente puede formar una cantidad de enlaces de 3, puede extender la capa de valencia y generar 5 enlaces. Por lo tanto, el fósforo va a tener 10 electrones en su entorno y no 8, a pesar de que todos los otros cloros que lo rodean tienen 8. El azufre, en vez de 8, va a tener 12. También es una condición bastante especial, pero se produce, se puede obtener. Ya son sustancias menos estables, pero que se pueden obtener y se pueden mantener bajo ciertas condiciones durante mucho tiempo. El enlace iónico es el enlace que tiende cada una de las partes, o una cede y la otra recibe electrones, y de esa forma pueden mantener una unión bastante estable, ¿ya?
la característica principal es que hay una diferencia de electronegatividad, es decir, de atracción de los electrones, bastante importante. Usualmente se presenta con un elemento metálico y uno no metálico, es decir, como de los extremos de la tabla periódica, entre los elementos alcalinos del primer grupo y los alcalino-térreos del segundo grupo, con los elementos del lado derecho del grupo 16 o 17 en la tabla periódica. ¿Ya? Son los elementos que tienen un carácter iónico más importante. En cuanto a los enlaces covalentes, nos permiten explicar por qué se forma unión a pesar de que no hay una diferencia de atracciones, de una diferencia de electronegatividad. ¿Ya? Y aquí lo que ocurre es una compartición, a diferencia del anterior, que era el iónico, que uno cede, el otro recibe. En este caso, cada uno de los átomos comparten o aportan con un electrón cada uno, y de esa manera se puede generar el enlace. En estos casos están presentes fundamentalmente en los elementos no metálicos, porque tienen electronegatividades mucho más cercanas entre ellas, ¿ya? Y la presencia de estos enlaces está, bueno, en todos los compuestos orgánicos fundamentalmente. Por eso la relevancia del tipo de enlace con los compuestos orgánicos. Ahora, existe un enlace que se llama covalente coordinado o dativo, es decir, cuando hay una especie como en este caso, que el hidrógeno no tiene electrones que aportar, pero el nitrógeno tiene 2 electrones extra, él aporta los 2 electrones necesarios para ese vínculo, y se puede formar el enlace covalente dativo, porque una especie es la que otorga, así como en un enlace iónico, pero está entre átomos que son no metales y con una diferencia de electronegatividad muy baja. Y ahí tenemos otro, por ejemplo, el ozono. Y listo, con esto vamos a terminar, chicos. No sé si tienen alguna duda antes de dejar la última imagen, porque ya estamos como bien en la hora. ¿Parece que no? No, profe. Ya, no. Entonces nos vamos a la última imagen, que es, para la próxima clase revisaremos nomenclatura inorgánica, y para esto deben tener a mano la tabla de nomenclatura que les voy a dejar en el campus virtual, para que ustedes la puedan bajar, la puedan imprimir, idealmente la tengan ahí a manito para que puedan trabajar siempre, y cada vez que requieran asignar nombre o deducir algún nombre de una estructura, les resulta mucho más fácil con esa tabla, ¿ya? Porque yo les decía, no necesito que sean expertos en nomenclatura, pero sí tienen que poder manejarse con una nomenclatura básica y una no tan básica, ayudada por esta tablita. Bueno, chicos y chicas, espero que la clase les haya sido interesante, ¿ya? Interesante, que hayan podido recoger algunos elementos o recordar algunos elementos que tal vez algunos contenidos que se les estaban olvidando, que hayan podido ver alguna aplicación o puedan ver dónde más van a estar utilizando cada uno de los conceptos que hemos estado recordando, ¿ya? Así que si no hay dudas o consultas por ahora, los libero. Dígame. Disculpe, sobre la materia que hemos pasado, por ejemplo, los enlaces dativos, estructuras de Lewis, cuando se realice la prueba, ¿solo va a entrar materia acerca de ello? ¿No vamos a hacer ejercicios? Mire, yo les voy a dejar una guía de ejercicios para que ustedes trabajen, ¿ya? Así que de ahí, en función de eso, me pueden ir haciendo las consultas o pueden ir trabajando con... les voy a hacer una consulta también para la ayudantía, ¿verdad? Que yo me dio los horarios, les voy a hacer una consulta para aquellos que quieran participar de la ayudantía, que son voluntarios también,
puedan inscribirse en algún horario que tenga John, que va a ser el ayudante, ¿ya? Entonces, en materia, algunos ejercicios de aplicación y los vamos a ir revisando con una guía de trabajo. Sin entrar en una profundidad muy grande, pero sí que la pueden aplicar, y eso es lo más relevante, ¿ya? Que vayan aplicando, así como cuando les mostré la hidroxiapatita, les pregunté por qué creen que se deteriora frente a un ácido. Por ejemplo, esa es una respuesta donde ustedes tienen que hacer un pequeño análisis y tienen que hacer una deducción, ¿ya? Preguntas de ese tipo me encantan, ¿ya? Porque ustedes tienen que discutir en torno a una pregunta para dar una respuesta o para concluir al respecto, ¿ya? Entonces, porque el memorizarlo es una cosa y la memoria se nos olvida rápidamente, pero si yo soy capaz de deducir, eso se me va quedando y voy a ser capaz de deducir en cualquier contexto, ¿ya? Así que a eso es lo que yo apunto con la materia, que ustedes vean como pura materia. En realidad, más que materia, es que entiendan el concepto para que puedan deducir otras cosas. Bueno, mañana Mauricio me pregunta si mañana va a haber clase. No, mañana, como está la actividad, el asignado al laboratorio, y todavía no comenzamos el laboratorio, mañana no tienen actividad en la mañana. Les vamos a estar avisando cuando comiencen las actividades del día jueves, ¿ya? Pero mañana al menos no comienzan todavía, ¿ya? Así que tengan un muy buen fin de semana. Que descansen. Natalia me pregunta cuál es el canal donde subo las clases. Yo les dejo el link y ustedes se van a poder conectar sin problema. Yo les dejo el link en el campus virtual, ¿ya? Así que eso, chicos y chicas, espero que hayan tenido una buena clase, que haya sido interesante y provechosa para ustedes, y nos estamos viendo la próxima semana con el mejor de los ánimos a las 10 para las 5 de la tarde para revisar y ejercitar algo de nomenclatura. Que tengan un lindo fin de semana y que coman muchos chocolatitos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, chao. Señorita, gracias. Chao. Profe, gracias. Profesora, Dígame. le estaban preguntando por el chat si es que va a subir el PPT. Sí, voy a subir el PPT y la grabación de la clase. Ah, ya. Ambas cosas, por si tienen dudas, siempre voy a subir ambas, ¿ya? Vale. Así que hoy día, espero tenerla hoy día en la tarde o a lo más mañana en la mañana, pero la subo de todas maneras esta semana, antes de que se termine, ¿ya? Bien, Bueno, que esté muy bien. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Adiós.